contaremos una historia galante de Eugenia de Montijo, cuando todavía no había ni siquiera conocido al que sería su esposo, digo yo, comiéndome todo lo que puede. ¿Por qué no se un toma pedazo de palmerita que se acaba de alojar en mi pulmón derecho, para siempre, perjudicando para siempre mi respiración. Todavía no había conocido a Luis Napoleón, el que sería su esposo, ¿no? Y que era sobrino de Napoleón Bonaparte, que fue posteriormente titular del Segundo Imperio. Cuadro de situación. A ver. Eugenia era una joven aristócrata cuyo padre, un antiguo oficial del ejército de Napoleón, se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba y de Montijo. Su madre, Manuela de Montijo, era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con el comercio de frutas y vino. La habían casado con don Cipriano contra su voluntad. Dice el cronista que Manuela mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimientos. Se le atribuía un gran número de amantes. Algunas personas aseguraban que sus hijas Eugenia y Paca eran fruto del encuentro de Manuela con el escritor Prosper Mérimée. Prosper Mérimée. Eran en realidad chismes estúpidos. Sí. La verdad es que Manuela se juntaba con Mérimée y ella lo ayudó a pensar la historia de... L'amour est un jeune de bohème que n'a jamais connu de loi. La historia de Carmen. Carmen, cómo no. En 1834, la condesa de Montijo, es decir, la mamá de Eugenia, fue a instalarse con sus hijas a París. Y allí abrió un salón. No es que abrió un salón de belleza, una peluquería. Un salón, quiero decir que recibía gente con regularidad. Claro. Un detalle, un personaje que sería ilustre se convirtió en habitué de aquel salón de la condesa de Montijo. Era el señor Henri Beyle. Nada menos que Stendhal. Muy bien. Cada día le contaba a Eugenia y a su hermana Paca, qué linda su hermana Paca, las gestas de Napoleón Bonaparte. Ajá, genial. Durante 4 años Stendhal fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Dice el cronista que aquel amor valió alguna de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Waterloo en la Cartuja de Parma. Claro. Incluso hay quien dice que aquel episodio no lleva a ninguna parte, que no tiene ninguna relación con el resto de la novela y que si se suprimiera quizá ganaría la economía del libro. Los stendhalianos aseguran que fue un homenaje secreto a Eugenia y a los cuentos que él le contaba en el salón de su madre. Está muy bien. En 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid, donde su padre acababa de morir. Stendhal desesperó, porque no volvió a ver nunca más a Eugenia. Y murió poco después, en 1842. Dicen que desgarrado por aquella ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas en los márgenes donde le dedicaba a Eugenia oraciones amorosas. A los 16 años, Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid. Cuando paseaba a caballo por el Paseo del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido, generalmente dedicado a sus cabellos rojos. Por ejemplo, nena, qué cabellos rojos. Y así. Sin embargo, a Eugenia le molestaba mucho ser pelirroja. Cuentan que se peinaba durante mucho rato con un peine de plomo para que el pelo palideciera. Y este procedimiento tuvo un efecto notable. Eugenia quedó rubia. Jorobado.
Ya se sabe, si alguna de las jóvenes oyentes es pelirroja y desea ser rubia, tíñase con L'Oréal de París. Un día de 1842, la condesa de Montijo recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un agraciado muchacho de 21 años. Era fabulosamente rico, era duque de Alba y 12 veces grande de España. Inmediatamente Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del primo, imagínese usted. Por su parte, el duque de Alba se sentía muy atraído por las dos. Es natural. Y no sabía a cuál elegir. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de la otra, por Madrid. La gente se preguntaba cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa, se preguntaba. Finalmente, en la primavera de 1843, el duque, habiendo reflexionado mucho, fue a declarar a Manuela de Montijo, a la mamá, que quería casarse con Eugenia. Pero parece que la condesa, que tenía una clara preferencia por su hija Paca, ocultó su descontento, o no lo ocultó, y dijo, tengo que pensar, y se retiró. Manuela fue a hablar con Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. Le ordenó que desanimara a su pretendiente porque ella quería que se casara con su hermana. Y Eugenia, bueno, se puso muy triste porque ella amaba al duque y quería convertirse en su mujer, pero no tenía fuerzas para oponerse a su mamá. Al principio salió todo mal. Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, usó vestidos viejos, pero todo eso no hizo más que estimular el deseo del muchacho. Él creía que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades fingidas. Hay muchos hombres que tienen esa idea. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento suyo, aunque fuere el más desagradable, le daba nuevas esperanzas a su primo, decidió hablar. Y con lágrimas en los ojos, donde si no, pues vienen las mejillas. Sí, claro. Fue a hacer el elogio de su hermana al duque de Alba y le dijo que era con ella con quien debía casarse. Y el muchacho, que era poco estable en sus sentimientos, se dejó convencer fácilmente, cosa que acabó por desolar a la pobre Eugenia. Y al día siguiente, después de haber intentado envenenarse, le escribió una carta en la que le confesaba su amor y su deseo de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. Y no tuvo respuesta. ¿Y qué le va a contestar? Claro. Está bien. Anda. Ah, le contestó. El primo se casó alegremente con su hermana, con Paca. Pero lo acusan mal al primo. El primo le daba lo mismo la una que la otra. Claro. Como a tantos les pasa. Y para no ¿Por qué está mal eso? Alguien me preguntó qué hizo de mal este pobre muchacho. Había dos chicas que lo festejaban, digamos. A él le gustaban las dos igual. Sí, depende de la hora también. Bueno, qué sé yo. A una le dijeron que no se podía casar con él. Bueno, digo, me caso con la otra. Claro. Y la otra dice, me voy a matar, qué sé yo. Bueno, Yo ya me casé, ya está. ¿Qué quieres que haga? Me voy a casar con la otra. Está... Bueno, sería que me case con la que se mata. Enviuda y se casa con la que quedó sola. Pero digo, Claro, trataré de casarme con la que no se va a matar. Sí. Es una medida de elemental prudencia. El eslogan familiar era difícil, pues Eugenia o Paca. Ojo, Sí. y ahí perdía la otra. Opaca. Claro. Bueno. Bien. Un tiempo después, cuando bajaba una escalera a caballo... Sí, sí. ¿Cómo? Bajaba una escalera a caballo. Señor. Sí. Sería una escalera de esas que hay en las calles europeas tantas, que se bajan a caballo. Sí, señor. Las escaleras de los castillos se bajan a caballo. Cayó bruscamente al pie de una vieja... Eugenia, no me refiero a Sí, Eugenia. señor.
cayó bruscamente al pie de una vieja dama que le ayudó a levantarse y le dijo: dame tu mano pequeña, voy a decirte la buena aventura. Tienes unas líneas maravillosas, llegarás muy alto, vivirás 100 años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía, Eugenia solo retuvo una cosa, que viviría 100 años, Sí. lo cual le pareció terriblemente largo para llorar a su amor perdido. Un par de años después se cruzó con Luis Bonaparte y empezaba una historia que ya conocemos. Fue la mujer del emperador de Francia, o sea que sí llegó muy alto. Un último detalle, la profecía, incluso en el asunto de la longevidad de Eugenia, no estuvo errada. Luis Napoleón murió y ella lo sobrevivió 47 años. Por Dios. Murió a los 94 años, no a los 100. En 1920 vio el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine. Alquilaba un departamento en el Hotel Continental, en la Rue Rivoli de París, Epa. para ver desde su ventana el jardín de las Tullerías, solo el jardín, por donde se había paseado como soberana. Y murió el 11 de julio de 1920 a los 94 años. Notable. Quiere decir que acertó en todas aquella gitana. Linda historieta. Linda historia. Y linda la participación de Stendhal como prematuro y desdichado enamorado de Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo, que fue bastante desdichada con Napoleón, no porque él no la amara, sino porque le metía los cuernos Sí, cada vez que podía. Sí, cada sí, vez sí. que podía. Y Bien. podía. Eran casi muchas. siempre, sí. Es lo que les pasa a los emperadores. Sí, sí, pero claro. estaba pensando que Stendhal es todo un símbolo allí, porque ya está un símbolo un poco, esa mueca cruel del destino que a veces la hace a través de los escritores. Stendhal efectivamente era un profundo admirador del verdadero emperador, como Del decía verdadero, el claro, le de decían los Napoleón buenos Bonaparte. franceses, Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Y en toda su obra aparece algún tipo de referencia a ese tipo de gobernantes, de líderes que van más allá de la condición de la nobleza, que él tampoco consideraba mucho. En La Cartuja de Parma, ese primer episodio, es un personaje, Fabricio del Dongo, que está mirando. Es decir, y yo creo que está mal esto, que digan que lo puso solo para complacerle a ella, porque ya ahí aparece la fascinación de Fabricio por una dama que muy probablemente está inspirada en Eugenia, que es la condesa Pietranera, de la que cualquier adolescente como uno se enamoró largamente hasta que terminó la novela. Y después esperó qué pasaba. Escribía Stendhal sobre el amor y no le iba bien. Escribía sobre los viajes y viajaba mal. Hizo Roma, Nápoles y Florencia. Es natural que entonces le haya contado bien a Eugenia las cosas que nunca le iba a hacer. Y quizás la vida de Eugenia haya sido efectivamente eso. Estaba pensando también, Alejandro, que las decepciones funcionan como estos vales de los supermercados de los que hablábamos antes. Algo así como que suelen ser mal tomadas, mal recibidas por las jóvenes, porque funcionan de un modo como casi profético. Es decir, me pasó una vez, me va a pasar siempre. Lo cual demuestra la estupidez de la juventud en general y la confianza en las maldiciones. Hoy estaba hojeando un libro de nuestro amigo Rolando Barthes, que lo cita Balzac, una frase deliciosa de Balzac que dice: la esperanza es una memoria que desea. Ah, sí, sí. Y está- La hemos citado aquí en el programa. Una frase estupenda. Es Sí. estupenda y que además creo que nos remite a estas cosas, porque la memoria que desea, no desea para atrás, desea para adelante, Claro. y por eso se puede constituir en Siempre esperanza. se desea para adelante. Exactamente. Y eso es quizás lo que nos salva de las decepciones, porque las decepciones solo pueden curarse con el cumplimiento de una gran ilusión. Entonces, nuestro consejo para todas las damas que escuchen este programa y las que lean Stendhal y las que se llaman Eugenia o bien Montijo es que no reparen en esas muecas feas que les ha hecho la vida cuando alguien les habló en vano, les prometió cosas en vano, porque la próxima vez pueden escuchar con esperanza que un varón les diga muy seria y encarnadamente, y para ofrecerles un destino de gloria, algo así como: te lo juro yo. Y te lo juro yo, es la canción que vamos a escuchar ahora en la versión de Don Miguel de Molina.